Definitivamente las personas en estos últimos tiempos, sobre texto del Espíritu Santo, yo creo firmemente en el poder y en las maravillas que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va de la mano con la palabra. Entonces, podríamos hablar de la homilética como una técnica de poder exponer el mensaje. Entonces, el mensaje, como dije, hay mucha gente que perdió el miedo, se aprende los textos bíblicos, se levantan, van y gritan. Y gritan, pero sin ningún orden de lo que predican. Pueden decir todos los textos de la Biblia, porque es la Biblia, pero su mensaje no tiene ni pie ni cabeza. Todo es un desorden. Entonces, no está bien eso. Entonces, usted va a aprender aquí a llevar un mensaje. Y lo estoy dando, mire que estamos en el tercer mes y lo vamos a dar es porque algunos de los hermanos ayudan en las iglesias, ya sea en iglesia abierta, ya sea en la iglesia familiar. Algunos ayudan predicándole, ayudan en la prédica al pastor, otros ayudan en la escuela bíblica, pero de alguna manera es bueno que usted sepa cómo formar un sermón, un mensaje. Por ejemplo, usted dice, hoy día, hermanos, voy a hablar de la santidad. No está bien que usted haga un recorrido de textos bíblicos, sino que usted tiene que tener una forma, cómo se estructura un sermón, cómo se divide, cuáles son los pasos, qué tiene que hacer primero. Voy a hacerme un sermón. Entonces, si yo quiero hacerme un sermón, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Entonces, de eso se trata este estudio. Como ya tienen su folleto en la mano, los hermanos que están allá también, con el favor de Dios, ya tienen ahí su folleto. Y vamos a la página 3. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? Los objetivos son construir un bosquejo para el sermón de las verdades inmersas en un texto bíblico. Nosotros leemos la Biblia, pero dependiendo del pasaje bíblico, es que yo voy también a crearme un sermón. Encontrar cada parte del sermón con mayor facilidad. Y tercero, exponer el sermón siguiendo un orden y con mayor eficacia y claridad para el oyente. ¿Sí? Tengo que seguir un orden para que mi palabra sea eficaz. Yo necesito que las personas que hablo queden satisfechas. ¿Y cómo van a quedar satisfechas? Es entendiendo lo que yo estoy predicando. Entonces, si las personas a mí no me han entendido, en otras palabras, yo hice una fanesca del mensaje, hice una palabra vulgar que se usa, hice un champús allí, entonces no está claro, las personas no me entendieron bien, hablé bastante, como dije, hay gente predicadores que hasta gritan mucho, pero su mensaje carece de esto, carece de un orden, carece de claridad y no está bien. Cuarto, identificar y corregir algunos errores en la exposición de los sermones sin un buen bosquejo. Precisar que aquellos hábitos que son necesarios para un buen sermón, para hacer un buen sermón, ¿no? Entonces, hay pasos que hay que seguir para que nuestro sermón o lo que predicamos esté bien canalizado, bien expuesto ante las personas. Voy a cambiar un folleto para ir siguiendo el mismo porque hice unas correcciones. Instrucciones. Lea cuidadosamente los objetivos de este curso. Bueno, hay personas que ya predican y a veces piensan que esto no es necesario. No, en ninguna manera. Si usted considera que no es capaz de ejecutar
los desempeños expresados en los objetivos, inicie el estudio de este curso con detenimiento y realice cada ejercicio como se lo pide. Yo le voy a pedir algo a los hermanos aquí y los que están en las redes. Quiero que pongan mucha atención. La prueba de esto, de este texto, no va a ser preguntas como ahora los demás, pregunta y cosas. Tal vez habrán unas 2 o 3 preguntas, pero usted tiene que crear un sermón, ¿sí? A lo mejor no lo voy a hacer ni escrito, sino que te pasa aquí a dar un sermón. Un sermón lo puede dar en 5 minutos. Así que yo me puedo dar 5 minutos y son 30 personas, 3 por 5, 15, ya, hora y media, ya. Y nos pasamos dando la prueba, porque usted tiene que saber dar un sermón, ¿sí? Entonces yo, no importa si no habla bien, pero yo voy a mirarle el orden, cómo usted lo estructura. Y usted tiene que crearle el sermón, ¿sí? Entonces, por eso quiero que pongan mucha atención. Algunos, los varones, a veces uno dice, hermano, lleve una palabra usted hoy día en tal iglesia, en tal lugar. Igual las hermanas, porque aquí no se ha dicho que la hermana no puede predicar. Lo que aquí se ha dicho en esta iglesia es que las hermanas no reciben nombramientos como pastoras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no puede predicar. Un pastor no solamente predica, el pastor cumple una función más allá de la predicación. Predicar puede predicar todo el mundo. Predicar es el hecho de dar un anuncio del evangelio. Y ese es el deber de todo creyente, hombre y mujer, grande o pequeño. Todo el mundo debe predicar. Entonces, para poder predicar y que mi mensaje sea eficaz, para eso es este estudio. No necesita ser pastor, ni pastora, ni cosas por el estilo. Entonces las hermanas, vuelvo a repetir, porque hay personas que tergiversan lo que uno ha dicho. Entonces dicen, no, es que en esta iglesia no puede haber, no puede, la hermana no puede predicar. ¿Quién le dijo eso? Por favor. Y yo he escuchado, ¿sí? Ah, no, es que en nuestra iglesia las hermanas no pueden predicar. Vamos a tener que sentar a los varones unos 3 meses y poner solo a las hermanas a predicar para que se les quite eso de la cabeza. Aquí lo que se ha dicho es que no se le puede ordenar como pastora. No puede ser pastora ni obispo, avispa como quiera, pero obispo no. ¿Sí? No puede ser apóstola. No saben ni cómo, dice la apóstol, dicen. La hermana obispo. No, pues están los animales. Una cosa es el toro, otra cosa es la vaca. No dice tora, ¿no es cierto? Ni al hombre vaco, no. Toro o vaca. Y cada uno tiene un llamado y una función específica. Entonces, las hermanas pueden orar por los enfermos, pueden ministrar a los enfermos, pueden ministrar al Espíritu Santo, porque el Señor dijo que daría de su Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, no solamente para los varones, también para las mujeres. Los dones del Espíritu Santo. Las hermanas pueden orar y resucitar muertos, pueden orar por los enfermos que sean sanados, pueden tener los dones de lenguas, de profecía, palabra de ciencia. Pero hablar de ministerio, que ya hemos de tener una materia sobre eso, es otra cosa, ¿sí? Y no hay que confundir los dones con ministerio. Entonces las hermanas pueden hacer uso de sus dones y ahí está incluido que pueden predicar, pueden y deben predicar. Entonces, si no, pues estarían de más aquí también aprendiendo, ¿no? Entonces las hermanas deben y pueden predicar. Repito, lo que no se hace aquí es ordenarles como pastores, ¿sí? O pastoras, como quieran decirle, ¿no? Entonces, queridos hermanos, necesitamos de que los hermanos y las hermanas aprendan a canalizar, a estructurar y a exponer un sermón de la manera más clara. Si los hermanos piensan o no piensan que pueden, porque hay algunos que ya se los tiene predicando, ahora durante este estudio usted se va a dar cuenta si lo está haciendo bien o no lo está haciendo, o lo está haciendo mal, perdón. Los instrumentos necesarios.
La preparación de un sermón es un verdadero arte que requiere estudio y adiestramiento. Sin embargo, la cuidadosa preparación de un sermón no es suficiente para lograr depositar en el corazón del oyente el mensaje que Dios nos ha enviado a compartir. Es necesario aquella unción de lo alto que da el sermón, ese algo inexplicable que no se adquiere por medios humanos, que lleva a los corazones de los oyentes la impresión de que el mensaje proviene de Dios, que es Dios mismo revelándose al corazón del que escucha la palabra. O sea, no solamente yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No solamente, escuche, no porque yo aprendí homilética, así hablamos más sencillo. Ah, no, yo ya sé cómo hacer un sermón. Usted se lo puede aprender a redactar. Pero no solo, mire, es el Espíritu Santo el que da el sabor, ¿sí? El que da en el creyente esa sazón, en el oyente esa sazón. De lo contrario, si no es por el Espíritu Santo, toda palabra nuestra es muerta, es simple, es vaga. Pero puede ser que usted tenga las expresiones más sencillas. Todo va a depender de su capacidad de intelecto. Si usted se preparó más, si usted conoce mayor léxico, usted tiene una mayor expresión más amplia. Hay personas que no, su lenguaje es muy sencillo. No importa si su lenguaje es sencillo o es amplio en conocimiento de palabras o expresiones, que usted use un léxico ya más desarrollado, etcétera. Pero de la manera que sea, si no está la unción, la presencia del Espíritu Santo, dije que todo es vago y todo es vacío, palabra muerta. Lo que hace que nuestra palabra y nuestro mensaje sea eficaz es el Espíritu Santo. Por lo tanto, más práctico, el creyente va a hacer el sermón, tiene que predicar, ha de doblar rodillas, ha de ayunar, ha de orar, Señor, ha de clamar, yo quiero la presencia de tu Espíritu Santo, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero saberlo hacer, Señor, ayúdame para que lo que yo hablo sea de edificación, sea de bendición, que lo que yo hablo llegue al corazón de las personas, ¿sí? Etcétera. Entonces, ha tocado a veces oír los reclamos de las personas, ¿no? Hay personas que dicen que, y esto más cuando ya les toca a algunos estar en una iglesia pastoreando o con frecuencia predican. Entonces el público poco a poco se va dando cuenta y dice, otra vez lo mismo. Y siempre casi el predicador usa los mismos, sí, lo mismo y lo mismo. Entonces no tiene una amplitud en cuanto a bagaje, porque esto es como, imagínense la comida de casa o la comida siempre en un restaurante. La persona que sale siempre quiere algo distinto, ¿no es cierto? Dice, quiero comer algo diferente. Pero si va a comer lo mismo, imagínense usted, yo a veces digo a mis hijos, vamos afuera, en la casa tanto plátano que hay y comen, pero gusto de pedir plátanos, de pedir chifles. Pidan otra cosa que no se come en la casa, pero lo mismo, piden chifles. Sí, sí. Chifle, patacón, bolón, es plátano mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos es más que la cocinera. Fíjese que un chef, una cocinera, nunca va a hostigar a su familia cuando sabe distribuir un menú. Y cada merienda, cada semana, qué bonito la hora de comer. Uy, qué bonito que ha hecho, que se ha imaginado o aprendido esto, otra cosa diferente. Mire que cuando es diferente, así es una comida sencillita. Fíjese que a los tiempos un arrocito aguado, a los tiempos un arroz con atún, un arroz con tortilla de huevo. Porque a veces solo es arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo y arroz con pollo. Fíjese que entonces ir a las comiditas de antes, un arrocito con huevo, usted coge, lo revuelve. Qué rico, porque no, ¿por qué se hace rico? Porque no estoy comiendo todos los días. Y cuando se come lo mismo todos los días,
ya hostigan. Entonces el sermón es así, porque la palabra de Dios es el maná del cielo. Y entonces la gente que se siente en un culto a escuchar, ellos están comiendo y ellos vienen a comer comida del cielo. Pero esa comida también tiene que ser bien puesta, tiene que ser bien, como digo, hablo de la palabra, tiene que ser bien preparada para que la persona se sienta a gusto, ¿verdad? Entonces de eso se trata este estudio. La estructura del sermón es la siguiente, en su folleto está, sin embargo lo voy a escribir. Entramos de lleno para ver esto, ¿no? No se olvide los pasos, perdón. Los pasos es la estructura, dice texto, tema, objetivo, introducción, cuerpo o plan o bosquejo, conclusión y aplicación. Nosotros al armar o al formar un sermón siguiendo estos pasos, porque no solamente es para escribirlo, si es como que usted hace afuera, las personas que van a dar un discurso dicen voy a hacer una ayuda a memoria y voy a hacer un, como se dice, un bosquejo de lo que van a decir. Entonces es como una especie de guía. Entonces el predicador tiene su libreta de apuntes, perdón, ya sea que lo use así con papel o ya sea que use ahora una tablet, pero tiene allí ya un orden establecido y se va guiando punto por punto, principalmente cuando se inicia, ¿no? Cuando ya pasan los años, ya no es problema esto, porque uno ya más o menos tiene un orden, ya se lo sabe de memoria el orden. Entonces a veces ni siquiera tenemos que estar leyendo cuál es el orden, pero cuando uno inicia a veces tiene que escribir este orden. Si lo va haciendo, va poniendo sus frases allí, que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos en la estructura de un sermón. Lo que más necesitamos el día de hoy es personas que prediquen la palabra. ¿Sí? Personas que prediquen la palabra. Y que predique la palabra quiere decir que sepa lo que dice. No solamente que sepa el texto bíblico, sino que también cómo hay que decirlo, cómo hay que hablarlo. Fíjese que usted puede usar esto hasta en un culto familiar. Se reúne una familia y hay familias pequeñas de 3, 4 personas, pero hay familias que son a veces de 10 personas, de 8 personas. ¿Sí? Familia, solo una familia. Entonces, usted va a decir el sermón, usted va a exponer la palabra. Usted puede guiarse con eso. Hermanos, vamos hoy día a hablar del evangelio. ¿Sí? Entonces, usted dice el evangelio, sí. Usted en el sermón va a poner ahí el texto, ¿no? ¿Qué es el texto? ¿Ya? Es la porción de la escritura que sirve como base. A ver, escuche, puede ser un versículo o puede ser un pasaje bíblico. Lo primero que necesito yo para hacer un sermón es el texto. ¿Dónde tenemos el texto? En la Biblia. Ahí lo encontramos, en la palabra de Dios. ¿Sí? Le decía yo recién, puede ser, por ejemplo, el texto Romanos 1, 16.
16 o 17 que dice, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios. 16. Tengo un texto que ya tiene una idea completa, pero hay textos que no tienen la idea completa. Entonces, a veces se toma... Repito, hay un versículo para el texto, hay un versículo que tiene la idea completa. Si el versículo no tiene la idea completa, tengo que leer más versículos ahí mismo o los anteriores y después para que la persona que está oyendo y yo mismo, entonces tenga la idea completa de lo que quiero, de lo que voy a decir. La porción de las escrituras que sirve de base o fundamento para el sermón. Cualidades de texto. Verá, esa es la definición de lo que es el texto. Entonces usted aquí dice la porción de las escrituras que sirve como base o fundamento para el sermón. Puede decir o puede entenderse qué es el texto. Es el versículo bíblico, el pasaje bíblico que lo tomamos como base para hacer el sermón. Cualidades del texto. Para que una porción bíblica de cualquier extensión, o sea versículo, o sea un pasaje bíblico, sirva como texto para un sermón, debe tener las siguientes cualidades. Uno, cualidades del texto. Uno, encerrar un pensamiento completo. Debe encerrar un pensamiento completo. Tiene que tener una idea completa. Por ejemplo, puede mirar su Biblia, el Salmo 23. Sí, mire, Salmo 23. Es un ejemplo que le voy a dar, porque dice, deben cerrar un pensamiento completo. Dice el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese versículo, Salmo 23:1, tiene un pensamiento completo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ya encerró un pensamiento completo. Pero si yo leo el verso 2 solito, no puede ser el texto para mi predicación el verso 2. Dice, en lugares delicados pastos me pastoreará. No puede ser el segundo versículo mi texto. Allí puede ser todo el salmo o solo el versículo 1. ¿Sí? Porque me da una idea completa. Si usted lee Mateo 5 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está la idea completa. Y así hay textos, en cambio, que no tienen una idea completa. Vamos a ver el punto 2. Debe servir para llenar las necesidades, edificar, exhortar y consolar. Edificar
exhortar y consolar. Son las necesidades básicas que nosotros debemos cubrir a las personas. ¿Cuál es la idea de un líder, de un predicador, de una persona? Es edificar, construir, ayudarle a esa persona. Pero en mi mensaje, aparte de tener un pensamiento completo, debe encerrar esto: que mis palabras edifiquen. La exhortación. Hay personas que esto es más común. Hay gente que dice, yo tengo el don de exhortar. ¿Tiene alguien ahí un diccionario a la mano? Mire, tiene el teléfono por ahí, rapidito. No tiene porque yo no lo tengo. Para ver qué significa exhortar. Déjame en Google rapidito. ¿Qué es exhortar? Que si yo le digo, va a dudar. A ver, dígame, mijo. Incitar a otra persona. Ya, hago otro concepto. Vean por otro. Incitar a una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. ¿Ve? Mediante razones y ruegos. Ahí nomás ya, suficiente. Fíjese que Pablo dice en el capítulo 20, dice, yo he estado todos los días en el templo y por las casas, dice, exhortándoles con muchos ruegos y lágrimas. Oiga, pero hay gente que yo he visto que la gente sale así, con dolor por aquí, dolor de espalda, dolor de cuello, porque el pastor o el líder le dio una garrotiza, pero salen con dolores. Dice, es que él es exhortador, dice. Y la culpa le echan a la palabra. Es que la palabra, hermano, y tenga. Tenemos que cambiar este entendimiento de lo que es exhortar. Y yo le llevé a usted al diccionario común. ¿Sí? Que si usted tiene el diccionario bíblico, también está allí la palabra exhortar. Entonces, exhortar es incitar a otra persona a que cambie, a que mejore su vida, ayudarle a que entienda. Con autoridad sí, pero con ruegos y a veces hasta con lágrimas. Hermano, por favor, no está bien por tu propia vida, por tus hijos. No hagas eso. Busca a Dios, etcétera, etcétera. Está exhortando y consolar. Imagínense que el mensaje dice, el texto que sea, ¿no? A los adúlteros, los fornicarios, los borrachos y homicidas, dice el Señor, su palabra, que se van al lago de fuego. Y si tú sigues en el pecado, casi como andas y le enumeran todos los pecados, te vas para el infierno. Está bien, porque eso dice la Biblia. Yo lo puedo decir en mi discurso, pero ¿cómo voy a concluir mi discurso? ¿Cómo lo voy a concluir? Lo voy a concluir con una palabra de consuelo. Yo tengo que consolarle. O sea, mire, a mí me gusta el pasaje de Natán cuando exhorta a David. Hasta le habla de todo lo que le va a venir, pero termina consolándolo. ¿Sí? Termina dándole ánimo, diciéndole, hermano, Dios está contigo, Dios te ama. Él castiga, pero Él es Dios de misericordia. ¿Sí? Y le hace ver las promesas de Dios y etcétera, etcétera. Entonces, tiene que al final haber un consuelo. A veces también te ponen la inyección y luego te soban un poquito, ¿no es cierto? Ya sea antes o después,
te dan un poquito como de masajecito allí donde te ponen el pinchazo ese, ¿no? Entonces, cuando comemos, a ustedes no les gusta comerse el pan seco, ¿verdad? Si no le mandamos cola también. Entonces, la garganta cuando come eso seco, bolón y todo, necesita ir algo para que resbale. El pato, ¿has dado de comer los patos? El pato coge y corre al ladito a tomar agua. Entonces el agua le ayuda a pasar, ¿no? Entonces en el sermón tiene que haber la manera como vaya pasando, vaya ingiriendo fácilmente. A veces hay un mensaje tan seco que a la gente no le pasa. Entonces, para eso es el sermón bien estructurado, ¿sí? Por eso, paso a paso, tome en cuenta lo que aquí vamos diciendo. ¿Cómo conseguir el texto? Pues bien, ay, me toca predicar ahora. El pastor me dijo que predique. ¿Qué predico? Podemos encontrar el texto en las lecturas bíblicas devocionales. Es bueno que las personas tengan el hábito de leer siempre la palabra. A veces estamos leyendo. Tú lees y comenzaste a leer Génesis. Y de pronto hay un texto que es como que brilla más en tu mente, te da te encanta, encontraste una idea mucho más amplia, ¿sí? Y tú lo señalas, lo subrayas ahí, y ese texto, pues, a lo mejor es el que Dios te está dando para que lo compartas, para que lo prediques. En segundo lugar, encontramos un texto leyendo sermones de otros predicadores, ¿sí? A veces hay literaturas y libros que se lee o a su vez hoy escuchando, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas en la iglesia o aparte, es bueno que tengas un papel o un cuadernillo de notas. Entonces, las cosas importantes uno las anota. En sus visitas pastorales, el pastor o el hermano, a veces en diálogo, no necesariamente hizo una visita, pero a veces está dialogando con alguien y sobre un punto polémico, sobre un punto especial se conversó, se habló. O a veces en lo que habla ves la necesidad de una persona. Entonces eso a veces se constituye en un factor importante para yo encontrar un sermón. Ay, sí, estos problemas están pasando. Dígase usted, por ejemplo, hoy día el problema favorito de las personas, el tema de la vacuna. Gente que se vacuna por miedo y los que no se vacunan también es por miedo. ¿Sí o no? El que se vacuna, dice que para protegerse porque tiene miedo de que la pandemia lo coja. Y el que no se vacuna también tiene miedo. Y el peor tiene miedo de las dos cosas porque tiene que cuidarse y también tiene miedo que la vacuna realmente sea todo lo que la gente dice. Entonces, imagínense, hay una circunstancia. Tú hablas con alguien y te está manifestando esto. Entonces necesito una palabra y un mensaje para eso. ¿Qué pasaje? ¿Qué texto será? Ahí tiene que el predicador pensar, ¿qué texto? Porque estamos buscando un texto, acuérdese, estamos aquí. Estamos buscando un texto. Entonces, para predicar, y ahora estoy tomando en cuenta que hay una situación. Ya tengo una situación, un factor a través de lo que yo voy a encontrar un texto. Si la gente tiene miedo, ¿qué tengo yo que darles? Imagínense que hay una cantidad de textos que dice esto. No temas. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy Jehová tu Dios. No te dejaré, no te desampararé. Ese era un texto. Entonces, hasta puede ser el tema, ¿verdad? De una.
Mariluna. De una, el texto y el tema. Dile a tu hermano, no temas. ¿Cierto? Estoy predicando, ¿eh? Ah, te vas ya. Ya, mijito. Estudie, ¿ya? Gracias, padre. Entonces, dice el punto 4, en la consideración de las cosas que le rodean. Le puse un ejemplo práctico, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa está pasando hoy, por ejemplo? Imagínense, es bueno que la persona tenga una mente bien amplia. Estoy buscando un tema para predicar, un texto. Ahora, si la idea es no temas, entonces, por la pandemia, ¿qué texto buscaré? Ya ustedes pueden ver en la Biblia, ahí acuden a la concordancia, hay una cantidad de versículos y entonces van a escoger el mejor, ¿verdad? Ahora, hablemos de otra situación. Ya, olvidémonos de eso. Te toca a ti predicar en otra parte, vas a predicar a un grupo de jóvenes. Entonces, dice, ¿qué les predico? ¿Qué les predico? Mire, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué puede a ellos despertarles? ¿Sí? ¿Qué está pasando en Tokio? ¿Mm? Las Olimpiadas. ¿Qué las Olimpiadas? Y hay algunos medallistas, hay algunos que son campeones y ecuatorianos, ¿cierto? Les voy a dar un mensaje de motivación. Voy a dar un mensaje que realmente a desafiarles, a ser campeones. ¿Sí? La mayoría de ellos se quejan que no han tenido apoyo, que no esto y esto otro, pero están ganando. ¿Por qué? Entonces, hay varios textos. Hay un texto que dice Pablo, todos corren en el estadio, pero uno solo se lleva la corona. ¿Sí? Entonces, coges el texto, ya te viene a la mente, vas a ver qué dice, y entonces señalas el texto. ¿Qué texto es ese? ¿Que es Primera de Corintios o Segunda? Todos corren en el estadio, unos por una corona corruptible. ¿Alguien lo tiene? Léame por favor rápido. Porque estamos buscando textos. Ahora ya vio como yo encontré textos. Lo obtengáis. Siga, siga. Todo aquel que lucha, todo lo obtiene. De todo se abstiene. Todo se obtiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y qué verso es ese? 9, 24, 25. Desde el verso donde dice, no sabéis, desde ahí. Sí, 24, 25. Sí, ¿cuánto? ¿Primera de Corintios o segunda? 9. ¿Ah? 9. Primera de Corintios 9, 24 y 25. El texto, ¿sí? El texto. ¿Sí ve cómo se encuentra un texto? ¿Sí? ¿Entendió cómo se encuentra un texto? Entonces me toca predicar y yo me estoy preguntando, ¿qué predico? Voy y oro a Dios, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué predico? A veces recurrimos a la Biblia, ¿no? Y una vez encontré un hermano, hijito, vaya, tráigame mi Biblia que está en el vehículo, ¿ya? Le necesito.
¿Cómo encuentro? El punto que estamos es cómo encuentro un texto. Y encontrar el texto, voy a construir un sermón, ¿no? Estamos en la primera parte, la parte inicial. Usted tiene que ir tomando en cuenta estas cosas. Usted le toca predicar. Mire, yo tengo que, es difícil coger y darles a los hermanos un bosquejo hecho. Toma, predica esto. Así nunca crecen, nunca desarrollan. Me acuerdo de un hermano que él decía, bueno, las cosas serán por su fe, ¿no? Decía, ¿qué voy a predicar esta noche? Y se cogía así, viraba los ojitos para arriba y decía, ¿dónde? Y abría la Biblia. Aquí. ¿Qué dice ahí? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces él cogía y abría la Biblia. Donde salga la Biblia y donde ponga el dedo es porque allí va a predicar. Puede ser. Puede ser que a veces salga una chiripa. Pero nosotros no nos vamos a manejar por chiripas. Nosotros tenemos que dar pasos firmes. Si hay algo que a mí me gusta de la Biblia, y yo lo aprendí desde muy muchacho, lo aprendí en mis primeros pasos, hay algo que dice Dios. Con sabiduría se edificará la casa. Búsqueme en Proverbios ese texto. Con sabiduría se edificará la casa. Léalo, por favor. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ahí nomás, fíjese. Predicar, impartir el mensaje, metas eso en la cabeza a todos los que predican y los que tienen que predicar. Impartir el mensaje y predicar es construir, es edificar. ¿Qué estamos construyendo y edificando? Estamos construyendo vidas. Estamos edificando vidas. Estamos construyendo, las hermanas que están con niños, ustedes al enseñar están construyendo el futuro de esos niños. Están edificando una vida para el mañana, una vida que tiene que encontrarse ante todos los atropellos de esta vida, de este mundo. Y estamos construyendo un maestro de la Biblia, un predicador de la Biblia, es un constructor, es uno que está edificando las vidas. Y fíjese lo que ahí dice, con sabiduría se edificará la casa. Y eso es lo que estamos buscando aquí, que lo podamos hacer sabiamente. Entonces, ¿a dónde iba? Es que vamos a decir que estamos leyendo la Biblia, ¿ya? Y vamos a mirar, por decir así, me toca leer Isaías 1. Vamos a Isaías 1. ¿Ya? El punto es cómo encontrar un texto para el sermón. Entonces leemos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Estoy leyendo la Biblia, pero mi mente es, necesito un texto para el sermón. ¿Qué texto aquí me podrá valer? ¿Sí? Entonces, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de este texto? ¿Sí? Digamos que me gusta, yo quiero hablar de la disciplina del Señor. El verso 5, ¿ah? Y está con signo de interrogación. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Un texto, Isaías 1:5. ¿Tiene una idea completa? ¿Ah? ¿Hay ahí una idea completa? Claro que hay una idea completa. Suficiente para hablar de la disciplina del Señor. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un llamado a que busquen de Dios, a que se acerquen de Dios. Puedo encontrar otro texto, por ejemplo, que yo quisiera desafiarles a buscar de Dios. Mire el verso 2 y 3, porque tiene que tener la idea completa. Entonces el versículo 2 y el 3. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los dos versículos pueden ser el texto, porque los dos versículos hacen una idea completa. Entonces, en un pasaje bíblico, leyendo la Biblia, puedo encontrar un texto. Y lo otro, ya se los dije, alguna razón, algo está sucediendo. Y hablé del COVID. La gente que todo el mundo tiene miedo. Si se vacuna, tiene miedo, y si no se vacuna, tiene miedo, ¿no? Entonces, puedo hallar un texto que hable contra el temor. ¿Sí? También puedo hallar otro texto para eso. Creo que es Salmo 1. No sé si es 129, no me acuerdo, no tengo a memoria, pero dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Voy a hablar que la gente no tenga miedo, sino que aprendan a confiar en Dios. Que ahora que están en esa situación, vengan y confíen en Dios, que se refugien en Dios. Entonces encontré un texto. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cómo? Verá que usted tiene que armar un sermón, usted tiene que buscar el texto, usted tiene que buscar el tema, usted tiene que armarlo. ¿Sí? Yo le voy a pedir escrito y oral. Así que ya comas ese folleto. Los hermanos que están en línea hasta pueden mandármelo por correo también, el sermón bien hecho. ¿Sí? No es que porque usted está allí y creo que se está hablando claro, todos están entendiendo y todos tienen que tener esa comprensión. No se olvide,
Y no diga no puedo. No diga no puedo. No diga, uy, eso está mal. No, no, usted sí puede. Si otras cosas más difíciles hace. Imaginen las mujeres, parir hijos es más difícil. ¿Sí? Hay tantas cosas difíciles. Y han podido, no van a poder esto. ¿Sí? Yo tenía en la pared de mi casa un letrero, sino que como son cuadros, siempre ya se destruyen con el tiempo. Y la frase más o menos era así siempre, decía, si otro puede, ¿por qué yo no? Si otro puede, ¿por qué yo no? ¿Por qué tienes tú pensar que otros pueden, pero vos no? Samuel ha de poder y decirle a Micaela, y yo, él sí, pero yo no. Y piensan que porque es hijo del pastor. No, no, todos pueden. Entonces no se trata aquí, se trata de cómo tú te desafíes tú mismo o tú misma. Tienes que aprender eso, a asumir el reto, desafiarte. Hablaba recién de los Juegos de las Olimpiadas en Tokio. Esa gente se desafió, se propuso a sí mismo. Por eso triunfan, por eso ganan. Se hicieron un propósito a sí mismo de triunfar, de ganar. Si ve que, si sale en el Facebook un comentario de eso, se ve que no es de por gusto. Entonces uno tiene que aprender a sacar provecho aún de eso. Entonces cuando tú conversas con otras personas, tienes algo sano para conversar. Todos los días hay comentarios de política, de muertes, hasta hasta las crónicas rojas tú puedes sacar un sermón para hacerles ver cómo está el mundo, ¿sí? Cómo está esta sociedad y la urgencia que hay de buscar a Dios. ¿Sí? Todo lo que sucede en el mundo y en la vida, hasta del canto de las aves tú puedes sacar un mensaje. Ahí dice la Biblia, cantan los pajarillos a la orilla de los ríos, dice. Leerás el Salmo 122 en tu casa. Hasta los leones dice que rugen buscando de Jehová el alimento. De eso se puede sacar un mensaje. Entonces la Biblia es la riqueza más grande que tenemos para que el hombre pueda encontrar a Dios. Solo hay que saber cómo conducir esto, cómo llevar ese mensaje. ¿Sí? Ahora bien, veamos qué más dice nuestro folleto. También puede suceder que estamos orando y se puede encontrar el texto estando orando. O sea que me dedico a orar, Señor, yo quiero que me des un mensaje, Señor. Tú que conoces a tu pueblo, tú sabes lo que tu pueblo necesita. Yo no sé, Señor, pero yo quiero darles tu palabra. Yo quiero que tú llegues a su corazón, a sus vidas. Señor, dame una palabra, dame un mensaje, Señor. Y estando tú orando, llega a tu mente un pensamiento. Y comienza a invadirte un pensamiento. Tú estás orando, orando. Señor, dame una palabra, dame un mensaje. Puede ser que llegue un pensamiento de alguna situación o puede ser que vino un versículo de la Biblia. Sí. Imagínense que estando llorando, llega un versículo de la Biblia, ¿no? Y está que me suena en la cabeza ese versículo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y sigo orando, pero ese versículo prevalece y está allí. Entonces ese versículo encierra una idea completa. Puede ser un texto. Y entonces voy a hacer un llamado a la búsqueda de Dios, a la santidad. ¿Cierto? Ya está el texto. Vino a mi mente un texto. Pongamos que sigo orando y ya no es un texto. Viene de otra manera. Estoy orando y orando y orando. Sí.
Y mi mente es invadida por pensamientos de la venida de Cristo, porque todo el mundo habla de la venida de Cristo y las redes hablan de la venida de Cristo. Entonces voy a hablar de la venida de Cristo y voy a buscar un texto. Y hay cuántos textos. Ay, pero me voy a Pedro. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y justo y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento porque no quiere que ninguno se pierda. Ya tengo el texto. Ahora sí voy a estudiar el texto. Voy a leerlo, cojo y abro la Biblia, a ver dónde es que está. Porque ese texto me vino al pensamiento cuando yo estaba orando. Dios quiere que yo predique eso. Entonces voy a ver dónde está, ¿no es cierto? Segunda de Pedro. Voy a leerlo bien para confirmar si realmente eso es. Ya, segunda de Pedro 3:9. Ya conseguí el texto orando. Y allí dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces ya tengo el texto, pero ¿yo qué voy a hacer? Voy a leer quizás todo el capítulo, voy a leer todo lo que ahí dice, para yo mismo que voy a predicar tener una idea más amplia, ¿sí? Entonces el siguiente verso dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ya voy sustentando el pensamiento. El texto que tengo ya lo voy sustentando mejor. Ya voy teniendo un mayor entendimiento de lo que allí dice para abrir el abanico, porque no voy nomás a leer el versículo, ¿no es cierto? Usted ha visto que hay gente que lee un texto y 5 minutos hablaron, se les acabó, se les fue todo. ¿Sí está entendiendo? ¿Por qué? Porque necesitan leer más al respecto. Si voy a hablar de la venida de Jesús, pues hay tanto. Voy a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, voy a ver los demás textos, voy a Apocalipsis, que dice el Señor de su venida, todo ojo lo verá, y etcétera, etcétera. Como estamos iniciando, pues ya ve usted más adelante la estructura del sermón. Cuando ya terminemos los 7 pasos, usted va a ver qué lindo. Entonces, ahorita ya estamos comprendiendo cómo encontrar un texto. ¿Sí me está entendiendo? A ver, desde el inicio. Primero, voy a orar, porque es el Espíritu Santo el que tiene que ayudarme. Tengo que tener buenos hábitos. El hábito de leer siempre, siempre la palabra de Dios. Orar y leer la palabra de Dios. Orar y leer la palabra de Dios. Buscar esa llenura del Espíritu Santo. Ahora, muy bien, aprendemos como materia. Aprendimos cómo armar la estructura del sermón, cómo hacer un sermón. Entonces, como yo tengo que predicar, se me dijo que tengo que predicar, ¿sí? Y vamos a tratar que toditos prediquen, cualquier rato le hagan predicar en la iglesia abierta, le hagan predicar en alguna célula, y entonces, hombres y mujeres, ¿sí? Y no me venga el último rato que, ay, que no, hermano, que yo todavía no, que yo tengo vergüenza, no, nada. ¿Cómo que hacemos? Tiene 0. No es que voy a calificar. Claro, pues. Y para eso es el líder, para que me dé el reporte. Pues posible, me graba. Ya dije que los hermanos que pertenecen a una célula, a los estudiantes les vayan dando espacio para que participen. ¿Sí? 15 o 20 minutos o media hora de predicar. Usted coge el teléfono, gracias a los teléfonos, y me graba. Dice, pastor, ahí le envío el mensaje de la hermana Estefanía. ¿Sí? ¿Qué voy a ver yo? No lo lindo que usted hable. Voy a ver cómo estructura el sermón. Porque eso estamos aprendiendo, ¿no?
Sí, buscó el texto, buscó el tema, sí está haciendo una bonita introducción, el cuerpo y todo, ¿sí? Mande. ¿Cómo edificamos? Mira, ustedes están siendo edificados ahorita. La enseñanza edifica a la persona. La persona, ¿cómo es edificada? Cuando aprende, cuando su intelecto, todo está siendo modificado. Por ejemplo, el creyente tenía una mala forma de pensar. Ahora, con el mensaje, piensa diferente, ¿sí? Una persona vino a la iglesia desanimado. Con el mensaje tomó fuerzas. Entonces está siendo edificado. Eso es edificado. ¿Y cómo edificamos nosotros? Cuando nuestro mensaje es correcto, cuando nuestro mensaje es claro, cuando nuestro mensaje es específico y llega al corazón de las personas. Entonces no solamente es la práctica de cómo yo predico bonito o armo un sermón, sino que cuando yo busco la presencia de Dios. Señor, usa mis labios, usa mi corazón, usa mi vida. Y es bueno porque entonces ahí ustedes van a valorar a los que predican, ¿no? Hay mucha gente que le gusta hablar, criticar al que predica, entonces ya te va a tocar a ti y a ver si después sigues criticando a los que predican, ¿sí? Hay gente que nunca predica, pero para criticar a los predicadores son campeones, ¿sí? Usted puede hacerse un sermón acerca de la crítica, ¿cierto? Acerca de la mentira, acerca de la murmuración. Puede usted hacerse la Biblia es el libro de menú más extenso que hay. 100 años me faltaría para predicar y no alcanzo a predicar toda la Biblia. ¿Sí? Imagínese que usted un mismo texto puede direccionarlo diferente, como la persona, dije antes, el plátano, el mismo plátano, o hace patacón, o hace un bolón, o hace chifles, el mismo plátano. O sea que el mismo versículo yo puedo hacer otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje con el mismo texto, con el mismo pasaje. Bien, vamos a hacer un alto, son las 10:30, 11 en punto, usted está aquí. No se vaya lejos, ¿sí? Por favor, no se vayan lejos, hermanos. Tienen un receso de 30 minutos. Todos tienen un receso de 30 minutos.